Hoy tempranito les decíamos que es el Día Mundial del Historiador y nosotros, además de querer saludarlo y decirle feliz día, también quisimos invitarlo para escucharlo un ratito, que siempre es un placer. Bienvenido, Diego Barovero, gracias por estar acá. Gracias a vos, Cecilia, un placer. Un placer y feliz Día del Historiador. Muchas gracias, muy agradecido. Muy agradecido. Qué lindo recibirte, en este día en particular, ¿no? Sí, claro, sí, es un día hermoso porque además acabo de hablar con algunos colegas que nos mensajeamos temprano. Para los argentinos es Día del Historiador desde la ley 25.566. Recuerda a nuestro primer historiador, que fue el deán Gregorio Funes, el famoso deán Funes de Córdoba, clérigo, docente, educador, que integró la Junta Grande, después que, justo que acabamos de recordar hace un mes y medio, el 25 de mayo, nuestro primer gobierno patrio, cuando la Junta elegida por el Cabildo el 25 de mayo de 1810, al poco tiempo incorporó a los diputados del interior. Y eso ya se conoció como Junta Grande. Y fue precisamente el deán Gregorio Funes la figura central de esa Junta. Tiempo después, el gobierno siguiente, el primer triunvirato, integrado por Zarratea, Paso y Chiclana, le encarga al deán Funes redactar la primera historia de la revolución. Está considerado el primer texto histórico de nuestros orígenes nacionales, de nuestra revolución. Muy importante. Trascendental. Y fue el primer texto. Y habla también de lo que es la función del historiador. La función del historiador es redactar, escribir, basándose en documentos. O sea, el deán Funes buscó los documentos del Cabildo y todos los orígenes de nuestra historia patria y los transmitió. Ese es el primer trabajo de un historiador argentino. Por eso el 1 de julio es nuestro día. Qué lindo. Bueno, feliz día por eso también. Muchísimas gracias. Qué bien esto, ¿no? Que vos lo describís tan claramente. Cómo es que podés plasmar, ¿no? Redactando, contando, y cómo eso puede trascender en el tiempo prácticamente eternamente, ¿no? Y hoy con las redes, con todo lo que está a disposición en el ciberespacio. Sí. Pero para todo eso hay un trabajo previo, que es el trabajo de los documentos, exhumar documentos, analizarlos, clasificarlos. Hay una gran avidez hoy en día de conocimiento histórico y eso habla bien también de la sociedad. Todos necesitamos conocer nuestros orígenes, dónde están las razones, los motivos, no solamente como pueblo, como país, como individuos. Necesitamos saber de nuestros orígenes. La función del historiador también es una función social. Claro. Y poderlo transmitir con claridad, además, escribirlo, redactarlo, contarlo. Hoy está muy de moda, ya hace unos años que empezó, pero está muy de moda la historia oral. Sí. Yo tuve la suerte desde muy joven de trabajar con gente dedicada a la historia oral y a la reconstrucción del pasado histórico a partir de las experiencias vividas personalmente. Hace poquito murió Carlo Ginzburg, un gran escritor historiador que impuso un concepto que es el de la microhistoria. Yo siempre estuve convencido que la gran historia se compone de las pequeñas historias de cada uno de nosotros. Sí. Todas esas microhistorias, historias individuales, construyen una historia mayor. Sí. Nuestra historia como pueblo es primero nuestra historia como individuos. Claro. Y esos micro relatos, esos micro cuentos históricos, tienen hoy una vigencia importante y creo que ahí ayudamos también a la reconstrucción de un pasado y que sobre todo nos dan una identidad. Y esa identidad nos transmite un sentido de pertenencia, perdóname, Ceci. Tal cual, no, quería que terminaras el concepto, tal cual, porque cuando decís micro, ¿no? Microhistorias, también entiendo o me hace sentir que va más en profundidad. También decía, claro, porque también fuera del aire, antes en el corte que charlábamos un poco, hablábamos de cierta superficialidad que tal vez uno intuye o palpa al momento de buscar algo en las redes y demás. Y esto, ¿no? Que tiene un trabajo un tanto más minucioso, hace justamente que se entre en la profundidad y que el contexto también sea como más perceptible. Exactamente. ¿No? El trabajo histórico implica un trabajo exhaustivo, minucioso, y en esta era de redes, de ciberespacio, y con este gran problema de estos últimos tiempos de las fake news, ¿no? Sí, sí. Y estas cosas inventadas por inteligencia artificial, que es una herramienta,
Sí. Pero no puede ser la única herramienta o la herramienta principal. Es una herramienta, hay que saberla utilizar. Con los riesgos que trae. Con los riesgos que trae, claro, de propagar información inexacta. Eso también es peligroso, por eso también hay una responsabilidad social importante como historiadores. La honestidad intelectual, la seriedad en la difusión de la información, eso habla del profesionalismo. Yo soy un agradecido de poder hacerlo porque a mí me gusta investigar, me gusta difundir, me gusta contar la historia, pero también siento muchas veces, me ha pasado, la obligación de decir, no, sobre ese tema prefiero no hablar. Claro, no es por lo responsable que sos. Claro, uno tiene que tener un mínimo sentido de responsabilidad, de decir, no, sobre esto yo no puedo hablar. Claro. Y recomendar a un colega, porque además, afortunadamente, hay muchísimos historiadores e historiadoras que se dedican en todos los aspectos que te puedas imaginar, y creo que también eso habla de la camaradería y el respeto profesional que nos une. Y por favor sigan siempre adelante, nunca bajen los brazos porque son fundamentales, porque es cierto que todo lo que tiene que ver con las redes y la tecnología son solo herramientas y que hay algo de la palabra, ¿no? De la palabra hablada y emitida desde un ser humano que ha investigado, que se ha involucrado, que se ha comprometido también a contarlo de una u otra manera, que tiene un valor agregado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y está también la producción de lo que es el texto escrito, los documentos, el texto escrito, la información exacta y la necesidad de ser responsables en su difusión. Sí, y también hay otra arista que creo que hay un punto en donde especialmente con los más chicos, ¿no? Las nenes y las nenas que andan por ahí en los colegios escuchando a los profesores, a los maestros, que hay un punto en donde esa manera de relatarla, la historia, tal vez debería, no sé si está bien aplicado este verbo, pero digo, debería ser interesante, ¿no? Siempre fue el desafío. A mí me pasó cuando hacía la escuela primaria y el colegio secundario, me pasó de tener unos excelentes docentes, esto hablando de la escuela pública, de la tradición del magisterio, del profesorado. A mí me encantó, me gustó siempre la historia, las ciencias sociales, y tuve maestros que lo transmitían, esto que contás vos. Hoy los dispositivos electrónicos, los celulares, vos viste que los chicos están unos instantes, porque todo es, como dicen ellos, scrollear, ir subiendo pantallas, cambiando, videos cortos. El desafío de los que hacemos historia también es contarlo de manera entretenida. Total. Hacer que se entusiasmen y que busquen, luego de ese entretenimiento, de esa simpatía por lo que escucharon, que busquen profundizar. Y a lo mejor también están encontrando una motivación para avanzar y hacerlo un poco más a fondo, un poco más microscópico. Como hablábamos de la microhistoria, hablamos del microscopio para indagar en lo más pequeño de nuestra historia. Tal cual, porque hay algo también que mencionabas, ¿no? Con respecto a tus profesores y esa escuela pública tan valiosa. Me pasó lo mismo, mi educación fue en escuela pública, tanto en primaria como en secundaria, y grandes profesores y profesoras han pasado por las aulas, y es tan valioso ese valor humano, y hoy claramente se marca tanto esa diferencia, ¿no? Entre, justamente por quienes hemos vivido aquella época en donde no existía esta otra herramienta, y hoy calculo yo que quienes están en esta generación y casi que predomina lo tecnológico, al momento de encontrarse con un buen profesor adelante, debe sentirse algo muy potente, porque realmente marca la diferencia. Hace la diferencia. Un relato de una persona. Hace la diferencia de la forma de transmitirlo, de demostrar que el conocimiento está, que se posee, pero también de poner a disposición los elementos, los documentos. Qué lindo para que analicen y tomen las... Es uno de los grandes desafíos, es lograr transmitir el conocimiento, pero haciéndolo entretenido. Sí, y también hay algo que imagino que podría ser lindo, que es como rescatar, hablando cuando vos decís poner a disposición los documentos. Antiguamente uno iba a una biblioteca. Exactamente. O sea, yo creo que eso, si la generación actual, más allá de usar las herramientas tecnológicas, realmente volvieran a sentir lo que se siente tocar con las manos. Justo digo eso y están justo tocando ahí unos manuscritos con un guante, obviamente, para preservarlo. Pero digo, el valor que tienen los elementos, ¿no? Para ustedes los historiadores, imagino lo que debe ser. Fundamental, porque además el documento es lo primario, lo que está ahí. Lo que pasó por otras manos, y hubo quien le escribió eso, y realmente
es conmovedor el trabajo también, y acá hay que rescatarlo, el trabajo de los archiveros. Sí. La archivística es un auxiliar, y está mal dicho, pero suena feo, pero es así, un auxiliar imprescindible para el historiador. Total. El historiador va a la biblioteca y tiene al bibliotecario, va al archivo y tiene al archivero. Ahí hay una comunión entre las profesiones que creo que también es fundamental, rescatarlo y revalorarlo. Sí. La preservación, Sí. señalabas recién esa unción con la que el archivero está tratando esos documentos para preservarlos, me da la sensación que también es lo que nos permite a nosotros hoy poder transmitir lo que dicen esos documentos a los que tuvimos acceso gracias al extraordinario trabajo de los archiveros. Tal cual, porque a ver, entrar en ese contexto, sentir que ese papel fue escrito con una pluma y no con un lápiz o una lapicera, una virome. Y por el deterioro del paso del tiempo se puede deshacer, lo podemos perder, con lo cual Sí. tenemos la obligación de preservarlo. Y de darle cuánto más valor tiene, ¿no? De Exacto. entender cuánto valor. Y esta cosa de lo manuscrito, de aquellos elementos que hablan por sí solos. Hablan por sí solos, también hace falta contextualizarlo, Claro. porque lo que hablan de otra época, Claro. están situados en otro momento histórico, Claro. otro mundo, otra sociedad, otros valores. Sí, esas Aunque hay cartas. valores que son eternos, podemos decir, que tienen que ver con cuestiones filosóficas, morales, pero hay valores que tienen que ver con la cultura de la época. Sí. Y saber contextualizar, eso pasa mucho en la historia. Tenemos la tentación, con el cristal de hoy, analizar cosas que pasaron hace 200 años. No, nos tenemos que colocar en el Totalmente. contexto de hace 200 años para realmente valorar cuál fue la postura del personaje histórico al que nos referimos. Tal cual, y cuando se escribían una carta y esa carta iba en barco, hoy es en el instante, en el mismo instante. Y hace unos años nos parecía moderno el fax, el uso del fax, El ¿te acordás? fax. Pasabas Ay, una pero carta Diego. por el fax y resulta que llegaba al otro extremo del mundo en unos pocos segundos. Bueno, no, hoy estamos Increíble. en tiempo real con los celulares y los mensajes de WhatsApp. Increíble, hace poco encontré un fax. Yo tengo uno guardado en la oficina. Yo también. Le mandé a mi hermano que estaba en México. Guardaste el fax. Le mandé el fax y lo tengo, la copia la tengo guardada. Él estaba trabajando allá de gira. Pero bueno, decimos esto, ¿no? Que en un instante en el que uno hace tic y mandás el WhatsApp o el mail, en el instante le llega a Australia, qué sé yo, ¿a dónde? Es la era de la instantaneidad. Eso también es una dificultad, sobre todo en esto de lo que es el proceso educativo, ¿no? O sea, la juventud, la niñez, tiene a lo mejor se habituó tanto a lo instantáneo que le cuesta adaptarse a estos procesos que requieren necesariamente un poco más de profundidad. Sí, sí. Pero creo que también ahí es donde se les puede mostrar o proponer para que le encuentren el gusto, porque realmente es otro gusto el que Es otro tiene. Y hablando de gusto, ¿cuál es ese personaje histórico que es tu favorito, tu preferido? A mí me gustan muchos personajes históricos. Sería injusto que elija uno en particular. Yo, acaba de pasar el mes de junio, yo tengo un prócer favorito que está mal, porque la verdad que hay que valorarlos a todos. Pero yo tengo un enamoramiento particular con Manuel Belgrano. A mí me parece que lo de Belgrano es extraordinario. Y San Martín te diría, pará, ¿y yo? San Martín es un genio. No, es un chiste. Un genio, claro, pero Sí. además No, pero no te quiero interrumpir. No, pero no, dije no. lo del Porque personaje me los favorito imaginé porque me viniendo, pusiste en el sí. terreno de los Sí. gustos y del... Sí, A mí y me por parece Belgrano contaban menos por qué. extraordinario porque lo de Belgrano, su formación, un hombre proveniente de una familia poderosa, riquísima, que en realidad, si uno piensa hoy, ya que a veces queremos pensar desde el hoy, ¿no? Sí. La conveniencia de Belgrano no estaba en el proceso emancipador, porque él pertenecía a una burguesía, su padre integraba la clase alta de la Buenos Aires virreinal, él fue un funcionario importante como secretario del consulado, vendría a ser una especie de ministro de Economía de la época. Había estudiado en España, o sea, en la metrópoli de lo que fue nuestro virreinato. Vino como doctor en leyes, se dedicó a estudiar la economía y sin embargo se comprometió por las ideas que fue incorporando, se comprometió con un ideal, incorporó esas ideas de tal manera que las hizo carne y siendo un hombre de leyes y de estudios, no se formó
pero se inventó militar y le tocó pasarlas bien y pasarlas mal. Tuvo muchísimas derrotas militares. ¿Son imputables? No tenía la formación militar. Claro. San Martín, que de muy niño se había formado como militar en España, estaba acostumbrado, era un hombre de armas. Belgrano no, se hizo hombre de armas por necesidad. Era un político. De defender sus ideales. Hoy que se puede hablar mal de la política y de los políticos, ¿por qué no reconocer Belgrano? Era un político, porque era un tipo que hacía política, tenía vínculos con el Estado, con la sociedad de su época, se comprometió con un ideal, construyó un espacio, vamos a decir, político, donde confluyó gente que pensaba parecido y en pos de ese proyecto de hacer esa nueva nación que ni nombre tenía. Nosotros hoy hablamos de la Argentina y ni se les pasaba por la cabeza llamarla Argentina. A gatas, Provincias Unidas. Veníamos de ser el virreinato del Río de la Plata, Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sur. Y todo ese proceso independentista lo encuentra Belgrano ahí. Y como te decía, siendo riquísimo, perdió todo en ese proceso. Sí. Terminó muriendo pobre, se usó el mármol de un mueble de la casa para la lápida porque ni ese dinero tenían y le pagó a su médico regalándole un reloj que era la última pertenencia que le quedaba. Ay, es un personaje que yo valoro y respeto muchísimo. Muy conmovedor como lo contás también. Y qué lindo eso, poder valorarlos desde cómo transmitís la idea y lo que decías antes, ¿no? La identidad. Cómo es que defendió, mejor dicho, la propuso y la sostuvo y ese fue su ideal. Nos la regaló. Exactamente. Bueno, un placer tenerte, podríamos escucharte eternamente, será otro día. Muchas gracias, Ceci, es un placer. Gracias por venir y muy feliz Día de la Historia. Muchas gracias de nuevo. Momento de ir a la cocina con Elvita.